En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Celebramos hoy en la Iglesia de América Latina la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué significa exaltar? Dice, vamos a exaltar o hacer sobresalir o resaltar las virtudes de, ¿verdad? Y empezamos a hablar de los atributos que sobresalen. Vamos a resaltar o exaltar sobre los valores de la familia. Y empiezan a hablar de las cosas positivas, de las cosas buenas. ¿Qué era la cruz? La cruz era un instrumento de tortura, un instrumento de muerte. Era uno de los instrumentos, bueno, no era propio de los romanos, sino que los romanos lo adoptaron y lo aplicaron ellos, pero ellos fueron los que lo aplicaron por excelencia, como el método más terrible de tortura, de castigo. Y ese fue el método que utilizaron para martirizar y en el cual murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría ser eso de que un instrumento de muerte, un instrumento de tortura, ¿verdad? Un instrumento cruel en el cual murieron miles y miles y miles de personas, entonces hoy haya que exaltar virtudes? Es que aquel árbol que fue signo de muerte, que fue signo de tortura, el instrumento más utilizado para torturar y cometer injusticias, nuestro Señor Jesucristo lo recogió y lo hizo para Él. Tomó para Él todo aquel sufrimiento, tomó todo aquel dolor de toda aquella humanidad, de todas aquellas personas, los tomó para Él y los ofreció al Padre por cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, lo que exaltamos hoy, o queremos resaltar hoy, día de la Santa Cruz, no es que haya sido un instrumento de tortura, no es que haya sido un instrumento cruel, sino los frutos que recogemos de Él por nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho no es algo así que los católicos se lo inventan, no. El mismo apóstol San Pablo en su carta a los Corintios nos va a decir, la cruz para los judíos, un instrumento de tortura, motivo de escándalo, ¿verdad? Motivo de escándalo porque el mismo texto del Antiguo Testamento decía, maldito el que cuelga de un árbol. ¿Por qué? Porque acuérdense que uno de los hijos del rey David se rebeló contra el ungido del Señor y en un combate contra el ejército de Israel, él salió huyendo y quedó colgado en un árbol. Quedó colgado en un árbol y ahí un general del rey David lo asesinó. Entonces ahí salía, ¿verdad?, que él es haciendo referencia a ese colgado. Por eso es un escándalo para los judíos. Pero San Pablo dice, para los paganos, motivo de burla. Y cuando hablamos de los paganos, estamos hablando del Imperio Romano, ¿verdad?
utilizaban ese instrumento para humillar, para maltratar, para quitarle la vida a las personas. Pero San Pablo dice, para nosotros los cristianos, la cruz es poder de Dios, es fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque la cruz en la cual todos habían sido derrotados, la cruz en la cual habían sido torturadas tantas personas, y podemos decir, todo aquel que había sido subido a la cruz podía ver ahí su fin, su derrota. En Cristo la cruz no fue el fin. La cruz no fue la derrota de nuestro Señor Jesucristo. La cruz fue la victoria. ¿Por qué? Porque en esa cruz, en el altar de la cruz, fue donde nuestro Señor Jesucristo pagó por el pecado de cada uno de nosotros. Jesús no murió por sus pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, al subir a la cruz, hermanos, Él paga el precio de toda la humanidad. Y esa cruz, que había sido motivo de tortura, que había sido motivo de muerte, que había sido un motivo cruel para toda la humanidad, se va a convertir en el árbol de la vida. Nosotros, por eso, la cruz, ¿verdad?, que hemos puesto hoy en nuestras casas, que adornan nuestras casas, ¿la decoramos con qué? ¿Con cosas de dolor, con cosas de tristeza? No, las colocamos con papelitos de colores, con adornitos, con frutas. ¿Por qué? Porque es el árbol de la vida, no el árbol de la muerte, sino el árbol de la vida. Y ese árbol, hermano, esa cruz, por eso yo he dicho, cuando a veces nos ven en la calle, ¿verdad?, y alguien se pueda burlar de la cruz que llevamos en nuestro pecho, entonces, y si alguien nos pregunta, ¿y por qué llevan esa cruz? ¿Por qué llevan esa cruz? Esa cruz que yo llevo en mi pecho representa o me hace recordar el valor de lo que yo valgo, el precio de mi salvación. Que un Dios que me amó tanto, subió a la cruz por amor a mí y murió en él. Eso significa el árbol de la cruz. Y Jesús hoy dice en el Evangelio de San Juan, que hemos leído en el capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahí está la clave, ¿verdad? Ahí está la clave. Entonces, Cristo murió en la cruz, ¿para qué? Para que tuviéramos vida eterna. No murió en la cruz por Él. No subió a la cruz por sus pecados. No subió a la cruz por decir, por un accidente, o porque lo obligaron, o porque no tenía otra opción. No, Él, como decimos en el Vía Crucis, aceptó una muerte de cruz, y una cruz para salvarnos. Aceptó el sacrificio de la cruz. Como Él mismo lo había dicho a aquel doctor, ¿verdad?, de la ley, aquel maestro, Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Me acuerdo ese pasaje que nos cuenta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Dice que el pueblo se rebeló contra Dios, se rebeló y blasfemó contra Dios. Renegar, blasfemar, ¿qué significa? Alejarse de la gracia de Dios. Alejarnos. Ellos se alejaron de la gracia de Dios. Y dice que como consecuencia de aquel pecado, pues entonces, miren, es que esto es una de las cosas que a mí me gusta insistir muchas veces. A veces pensamos que las cosas malas que nos pasan es porque Dios nos está castigando. No, Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Yo soy el que decido, como he dicho muchas veces, si vivo en la casa del Padre o me voy a vagabundear errante en el mundo y a pasar miserias, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo pródigo
haya querido hasta comer de lo que los cerdos comían, no es culpa del Padre, es culpa de él, que no quiso estar en la presencia de Dios. Él quiso alejarse. Pues este pueblo se alejó de Dios, se alejó de la gracia de Dios. Pues bueno, los dejo a su suerte, los dejo a su libre albedrío, y dice que empezaron a salir serpientes que empezaron a picar al pueblo de Israel, serpientes del desierto. Y todo aquel que era mordido por una serpiente moría. Entonces aquel pueblo empezó a clamar a Dios, y Dios clamó, Moisés clamó a Dios. Entonces Dios le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Haz tú una serpiente de bronce y ponla en lo alto, y ponla en lo alto. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente y vea la serpiente, no va a morir. Entonces toda aquella persona, inmediatamente la mordía la serpiente, corrían a llevar a esa persona que viera la serpiente y desaparecía el veneno. Eso es interesante y es de mencionarlo hoy, porque Jesús dice, mire, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aquí es donde una cosa importante que a veces nos critican, ustedes porque tienen imágenes. Ustedes saben que en todos nuestros templos que preside un crucifijo, ¿verdad? Siempre hay un crucifijo en todo templo. ¿Por qué? Porque así como la serpiente tenía que ser mirada, así también todo aquel que mira al Hijo de Dios y cree en Él y acepta su palabra y vive su palabra, tiene vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos da desde la cruz. Lo que a veces se nos olvida a nosotros es el precio de nuestra salvación. Se nos olvida con facilidad se nos olvida y preferimos mejor una fe light, ¿verdad? Una fe light, una fe tranquila, ¿verdad? Sin el más mínimo sacrificio, sin esfuerzo, ¿verdad? No, a mí que no me pidan nada, a mí que no me digan nada, a mí yo vivo mi fe a mi manera, a mi tranquilidad, a mi gusto, a mi antojo, a lo que da la cobija, ¿verdad? No me pidan más. Y es que no es ese el camino cristiano. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y acuérdense que Jesús no había sido crucificado. Jesús no había sido crucificado. Pero Jesús va a decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. Eso fue lo que nos dijo el Señor. Eso fue lo que nos dijo el Señor. El que tome su cruz de cada día. ¿Y qué cruces podrían ser, hermanos? ¿Qué cruces puede tener un cristiano? Enfermedades, problemas económicos, persecuciones, problemas en la familia. ¿Cuántos a veces por cualquier dificultad en la familia, en el trabajo o en la salud? No, ya no voy a la iglesia. O estoy en un movimiento dentro de la iglesia y solo porque la otra persona no estaba de acuerdo con mi propuesta, o solo porque la otra persona me tiró una indirecta o se disgustó conmigo. No, ya no voy a la iglesia. Ya no voy. De hecho, Jesús dijo, por mi causa los perseguirán, los calumniarán, los azotarán, los meterán presos y algunos hasta los matarán, ¿verdad? Pero el que persevere hasta el final se salvará. Eso es lo que nos dice el Señor. Y hermanos, de sobra hemos hablado tantas veces por qué el cristiano es perseguido, por qué el cristiano, la vida de un auténtico cristiano estorba, por qué un verdadero cristiano siempre va a ser perseguido. Ya hemos hablado y muchas veces hemos dicho esto, pero por eso San José María, escriba de Balaguer, decía esta frase, ¿no te cuesta seguir al Señor? ¿No tienes pruebas? ¿No tienes dificultades? ¿Nadie te dice nada? ¿Todo te va bien?
ten cuidado, porque en algo estás agradando al diablo y por eso el diablo no te tienta, ¿verdad? Porque a un verdadero cristiano, a un auténtico cristiano, lo que más le va a sobrar, ¿qué son? Persecuciones, persecuciones. Y en otro apartadito dice, ¿cómo te vas a encontrar con el demonio y vas a chocar con él si vas por el mismo camino? ¿Verdad? No vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que el camino del cristiano es el camino de la cruz. Es un camino difícil, cuesta arriba, y es ahí donde podemos entender lo que el apóstol San Pablo nos va a decir, que mis padecimientos se unan a los padecimientos que faltan a la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que ser capaces también de subir a la cruz del Señor. Yo a veces me da tristeza porque hay personas que ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, se van de la iglesia. Cuando usted se va de la iglesia, a quien abandona es a Jesús, es a Dios, no a una comunidad. No, porque a lo mejor las mismas personas que vienen a la iglesia son las que viven a la par suyo, adelante o atrás, y son las que trabajan con usted o llegan a su casa. No, a quien abandonamos es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo abandonamos? Alejándonos de los sacramentos, alejándonos de la escucha de su palabra, alejándonos de la comunión, de la confesión. Y eso a veces no lo pensamos. Cuando nos vamos de la iglesia, no abandonamos a una comunidad, no abandonamos a una persona, abandonamos a Dios. Es cierto, alguien me podría decir, Padre, pero es que a veces uno se va de la iglesia por culpa de los sacerdotes, por culpa del cura. Pues fíjense que yo siempre pienso, parroquias hay muchas. Y yo les decía, hermanos, si yo les fallo por mi humanidad, yo les fallo, no se enojen con Jesús, enójense conmigo, ¿verdad? Si van a alejarse, aléjense de este miserable pecador, pero no se alejen de Jesús. Porque Jesús, nuestro Señor, no tiene la culpa que yo sea tan miserable y que yo sea tan imperfecto. No le hagan pagar a Él los errores de otros. Y eso, hermanos, también se lo podemos aplicar a cualquier persona dentro de nuestra comunidad parroquial. La niña fulana fue la que me insultó, me maltrató, y quien paga los platos rotos es nuestro Señor Jesucristo, a quien termino abandonando y despreciando. Y yo les he dicho, bueno, si su discusión es aquí en la Renovación y usted sabe que es una situación difícil y que siente usted que no tiene la culpa, pero que ya no puede estar, entonces a otra parroquia hay renovación. Ahora, si allá llega aquel movimiento y ahí todo estaba bien y es llegando usted y empiezan los problemas, entonces el problema es usted, no es los movimientos. Si usted está aquí en este presidio de la Legión de María y usted siente que ahí no encaja porque hay muchos problemas, muchas dificultades, pues bueno, pase para otro presidio. Pero si luego llegando allá el molote empieza y sigue igual o peor, entonces el problema es suyo, no es problema de los demás. Porque a veces ese es el problema, que el problema somos nosotros y no queremos aceptar que tenemos una cruz que tenemos que ir moldeando, una vida que tenemos que ir sacrificando. Y saben, hermanos, la cruz del Señor también se lleva, como el apóstol San Pablo lo va a decir, llevando a cabo nuestro combate espiritual. Y no el combate con los demás, sino el combate con nosotros mismos. Esa lucha que tenemos que hacer por vivir nuestra vida como verdaderos, como auténticos cristianos, porque eso es lo que más cuesta. Por eso el apóstol San Pablo, cuando ya estaba a punto de morir, sabía que le había llegado su hora de morir, y acuérdense que él va a morir, ¿verdad?, al mismo tiempo que el apóstol San Pedro.
San Pedro va a morir crucificado cabeza abajo y San Pablo decapitado. Y él va a decir esta frase: he combatido bien mi combate. He combatido bien mi combate. No dice, he combatido bien el combate con este montón de bolas de revoltosos, pleitistas, bochincheros. No, mi combate. Conmigo mismo. Ahora me toca recibir la corona merecida. Y hermanos, creo yo que la cruz por excelencia de cada cristiano es esa lucha diaria por dar a Dios lo mejor de nosotros. No para que la gente nos vea, nos admire o nos felicite, no. No. Porque Jesús dijo, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, ¿verdad? No andes como los hipócritas anunciando por las calles lo que han hecho. Tu tiene que ser directamente con el Señor. Decía yo una ocasión en un retiro, una predicación, le decía yo a una comunidad, cuando ustedes estén pasando pruebas, cuando ustedes estén pasando dificultades y sientan que la cruz los está aplastando, no miren hacia abajo, miren hacia arriba. Abracen esa cruz y díganle, Señor, por amor a ti, abrazo esta cruz. Y díganle, así te quiero, Señor. Con este amor capaz de poder llevar esta cruz, soportar esto por amor a ti. Porque lo más fácil es tirar la toalla. Lo más fácil es irse. Eso es lo de cobardes. Lo valiente es permanecer de pie, aunque el mundo se esté desmoronando, y permanecer de pie por amor a Dios. Por amor a mis hermanos, por amor a la iglesia, por amor a mi comunidad. Lo más fácil es irse, esconderse. Eso solamente lo hacen los cobardes y aquellos que no aman la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, los enemigos de la cruz son aquellos que andan huyéndole por cualquier cosa, las dificultades, y buscando culpables. Por la culpa de fulano, por la culpa de fulana, por la culpa de aquel. No. Porque fui cobarde, por eso me fui. Porque fui cobarde, abandoné este movimiento. Porque fui cobarde, no supe luchar por mi matrimonio. Porque fui cobarde, no me salí de ese vicio en el que estaba hundido. Por cobarde, no he seguido al Señor. Eso es lo que tengo que decir yo. No andar culpando a otros de mi cobardía, de mi miseria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.